Hola, profesor Roger. En este momento venimos a hablarle el tema que nos corresponde a nuestro grupo, que es el método de investigación, la hermenéutica, y nuestro grupo está conformado por Sailet Aragón, Eliana Polanco y mi persona Manginis Aragón. Vengo a hablarle un poco sobre la historia de la hermenéutica. El término hermenéutica deriva del griego hermeneuin, hermeneuin, que significa expresar o enunciar un pensamiento, descifrar e interpretar un mensaje o un texto. Por lo tanto, la hermenéutica se dedica a interpretar y desvelar el sentido de un mensaje. Facilita así una mejor comprensión. El concepto de hermenéutica se remonta y entronca con una simbología que rodea la figura del dios griego Hermes, que es el hijo de Zeus y de Maya. Es el encargado de mediar entre los dioses y el hombre, y también el encargado de transmitir a los hombres el mensaje y órdenes divinas para que éstas sean acatadas. Por lo tanto, la hermenéutica se constituyó fundamentalmente en un arte de interpretar dirigido en el Renacimiento y en la Reforma Protestante, eh, al esclarecimiento de los textos sagrados, dando lugar a la exégesis bíblica. La exégesis bíblica no es más que la explicación o la interpretación de un texto bíblico. Su investigación principal, su investigador principal fue Matías Placius. Regálame la otra diapositiva, por favor. Actualmente la hermenéutica es una corriente filosófica que, hundiendo sus raíces en la fenomenología de Husserl y en el vitalismo nietzscheano, surge a mediados del siglo XIX y tiene como máximos exponentes a Batino, Habermas, Ricoeur y Gadamer. Todos estos adoptaron una posición en torno al problema de la verdad y del ser, cuando hablamos del mundo y del hombre. Y ellos la consideraban como una obra textual inclusa, eh, que se completa de manera analógica. A continuación lo dejo con mi compañera Sailet, que le va. Mi nombre es El Aragón y voy a hablar un poco sobre los objetos de estudio y la epistemología del método de la hermenéutica. Entonces, su objeto de estudio está basado en comprender e interpretar el contexto histórico, las ideas y los hechos reales del sujeto. Es decir, que esta analiza, comprende e interpreta la descripción de los gestos, las actitudes, los comportamientos y las palabras del sujeto de forma oral escrita en la investigación. Entonces, epistemológicamente, la hermenéutica o el método de la hermenéutica es filosófica y su perspectiva es empírica analítica. La empírica está basada en la reflexión y la perspectiva que se tiene del mundo o de la sociedad, y la analítica en analizar los elementos del sujeto o de la sociedad. Entonces, esta perspectiva está basada en dos enfoques, que es el enfoque analítico y el enfoque hermenéutico. El enfoque analítico está relacionado con el contexto histórico en su método práctico de su método práctico del análisis contexto histórico o el análisis sociohistórico de la sociedad o de los problemas sociales. Y el enfoque hermenéutico esta estudia las realidades particulares a través de una descripción contextualizada, manejando lo político, lo social, lo económico y lo cultural. Entonces se puede decir que el método de la hermenéutica se construye o se construyó para la respuesta de las deficiencias holísticas que había
la investigación científica y la investigación positivista para la comprensión de la dificultad de los problemas sociales. Muchas gracias. Bueno, continuando con lo que son las técnicas utilizadas en el método de la hermenéutica, como primera técnica tenemos lo que es la observación participante. Esta nos permite conocer mejor lo que ocurre en el entrenamiento. Se caracteriza por el hecho de que la persona que observa recoge los datos de una manera natural, ya que está en un constante contacto con el sujeto que se observa. La segunda técnica sería la entrevista a profundidad o cualitativa. Bueno, esta técnica tiene múltiples usos. Podríamos decir que su objetivo es conseguir información acerca de la vida, como es la experiencia, la situación, los conocimientos, la interacción o relación de una persona sobre un objeto en específico. Y esto es expresado con sus propias palabras y visto desde su propia perspectiva. Continuando con la tercera técnica de dirección de la historia de vida. Bueno, esta tiene una semejanza con el estudio de caso, que es decir, que se interviene a un individuo o una sola persona. Esta se trata de recoger en su totalidad todo el relato de la vida de la persona a la que se le considera por distintos motivos como un informante clave. Bueno, continuando con la otra técnica que viene siendo análisis de experiencia. Bueno, este es un proceso dinámico y creativo que se alimenta fundamentalmente de las experiencias directas de los investigadores en los escenarios estudiados o que se está estudiando. Continuando con lo que ya sería por último la técnica de grupo de discusión. Bueno, esta es una técnica que al igual que la entrevista es un juego conversacional para producir una información útil a la investigación que se está realizando. Bueno, continuando con lo que es las estrategias del proceso de investigación de la hermenéutica, como primera instancia tenemos la determinación del objetivo que se persigue. Esto hace referencia a qué voy a estudiar y para qué. Es decir, se trata de establecer lo que es una hipótesis, un presupuesto, unos preconceptos de los cuales hace parte el investigador y reconoce que podrían intervenir en la investigación. Como segunda instancia tenemos lo que es la elección de la muestra a estudiar. Este hace referencia a qué se piensa hacer con ella. Por otra tenemos lo que es la elección de instrumentos y procedimientos de la aplicación. Bueno, en términos generales no se pueden precisar los instrumentos y procedimientos sin antes saber cuál es el fenómeno específico que se va a estudiar. Los procedimientos, las técnicas e instrumentos se eligen y se valoran por su nivel de adecuación al fin perseguido. Es decir, toda esta parte va encaminada a lo que es el objetivo de la investigación. A partir de eso es donde se comienza todo el proceso. Y por último tenemos lo que es la técnica de entrevista. Bueno, ya está viene siendo un diálogo como método de conocimiento del uno con el otro. Contando con lo que es la aplicación de la hermenéutica, bueno, esta se puede aplicar en los asuntos legales, literarios y educativos, en las ciencias cognitivas de la medicina y salud pública, entre otros muchos campos en los que se puede aplicar este método. Pero continuando con lo que son las diferencias de la fenomenología y la hermenéutica, tenemos que la fenomenología hace referencia a las experiencias vividas, mientras que la hermenéutica trata más de la interpretación de los textos. Bueno, en lo metodológico, la hermenéutica está orientada hacia dimensiones que garantizan la comprensibilidad de las acciones humanas, mientras que la fenomenología está orientada hacia el impacto fenómeno y a la conciencia del sujeto. Bueno, y para finalizar, podemos decir que la hermenéutica es fundamental para cualquier estudio acerca del hombre. Esta es una característica insuprimible, es decir, que no se pueden eliminar ni desaparecer, y fundamental en el sentido de que se considera la hermenéutica debe estar en la base, el fundamento, que es el fundamento de toda la teoría acerca del ser humano.